La historia de México, desde su independencia de España, ha estado marcada por distintos eventos que dieron forma a esta nación, tanto en el ámbito político como social y económico. En el ámbito económico, el país atravesó por distintos momentos en su historia, como crisis, devaluaciones y hasta invasiones por parte de potencias europeas a causa de la suspensión de la deuda externa. Sin embargo, uno de los momentos más importantes del país en general fue con el periodo denominado como Porfiriato, que abarcó desde finales del siglo XIX a principios del XX. En dicho periodo se impulsó un ambicioso proyecto de modernización económica que transformó la infraestructura. Asimismo, durante esta etapa se atrajo la inversión extranjera, se reorganizó el modelo productivo del país y se implementó un modelo de desarrollo orientado tanto al progreso como al crecimiento económico y la estabilidad, aunque con costos sociales significativos. El porfiriato comienza en 1876, en un escenario de inestabilidad y luchas internas. Porfirio Díaz llega al poder a través del Plan de Tuxtepec, el cual fue una lucha armada que tuvo como objetivo principal desconocer la reelección de Sebastián Lerdo de Tejada ante la muerte de Juárez, defender el principio de la no reelección y establecer el orden constitucional, lo que finalmente permitió a Porfirio Díaz asumir la presidencia y definir el rumbo del país durante más de 3 décadas. Sin embargo, para 1876 el país tenía un crecimiento económico limitado, debido a la inestabilidad política en la que se encontraba. Los principales sectores productivos estaban estancados, los ingresos del Estado eran insuficientes y la deuda externa representaba una carga considerable para las finanzas públicas. La infraestructura de transporte era limitada e insegura, por lo que restringía el comercio tanto interno como externo y desincentivaba la inversión. Asimismo, la economía dependía en gran parte de actividades primarias con bajo nivel de integración productiva, lo que impedía un crecimiento sostenido y ampliaba las desigualdades sociales. Ante esto, el gobierno de Porfirio Díaz asumió como prioridad la reconstrucción del aparato productivo, la reorganización de las finanzas públicas y la inserción de México en la economía internacional mediante un modelo orientado a la exportación. Esto fue el proyecto modernizador que, más allá de la intención política, consistió en materializar una serie de medidas orientadas a integrar el territorio nacional, fortalecer el mercado interno y facilitar la vinculación de México con los mercados internacionales. Para lograrlo, el gobierno consideró indispensable transformar la infraestructura de transporte y comunicaciones, ya que sin una articulación territorial efectiva no era posible consolidar el crecimiento económico ni atraer capitales externos. En este sentido, uno de los puntos más importantes del proyecto modernizador fue la expansión ferroviaria. Mientras que en 1880, con el periodo de Manuel González, existían apenas 1086 kilómetros construidos. Para 1910, la red ferrocarrilera llegó a cerca de 20.000 kilómetros, lo cual permitía integrar regiones previamente aisladas y facilitar el comercio interno y la exportación. Sin embargo, más allá del crecimiento en longitud, el impacto económico fue aún más significativo, ya que la carga transformada pasó de 250.000 toneladas en 1880 a más de 14 millones en 1910, y el número de pasajeros creció un poco más de 1 millón a más de 17 millones en el mismo periodo. La expansión ferroviaria también permitió articular los centros mineros del norte, las zonas comerciales y los principales puertos del país, lo cual integró el mercado nacional y redujo los costos del transporte. Diversos estudios han señalado que el abarcamiento en el traslado de mercancías contribuyó de manera sustancial al crecimiento económico del país en la segunda mitad del Porfiriato, al acercar regiones productivas y dinamizar el intercambio interno y externo. Por otra parte, la estabilidad del Porfiriato hizo posible la apertura a la inversión extranjera y la consolidación de un marco institucional aún más predecible, con la creación de códigos de comercio, sociedades anónimas, la bolsa de valores y un sistema bancario moderno, elementos que fortalecieron el comercio y la actividad económica. En términos fiscales, el gasto federal pasó de 15.9 millones de pesos en 1873 a 54.9 millones en 1892 y alcanzó más de 125 millones en 1910. Esto reflejó una mayor capacidad recaudatoria y mayor expansión del Estado. En conclusión, el porfiriato logró consolidar la estabilidad política y sentar las bases de una modernización económica que transformó la infraestructura y la inserción de México en la economía internacional. Sin embargo, este crecimiento también trajo consecuencias negativas, como las profundas desigualdades sociales, la concentración de poder político y la exclusión de amplios sectores de la población. Estas consecuencias fueron generando el rechazo de la población y generaron una inconformidad que finalmente desembocó en la Revolución Mexicana, lo que abrió nuevamente una nueva etapa en la historia política y económica del país.